El tema a tratar en la semana, en la semana número 6, es reducción al primer cuadrante, ¿sí? Vamos a tratar este tema. A ver, aquí están algunas aplicaciones para lo que es reducción al primer cuadrante. El contenido de la clase vendría a ser lo siguiente. Es reducción al primer cuadrante. Ahora, los métodos para aplicar la reducción para ángulos positivos menores a una vuelta y para ángulos positivos mayores a una vuelta. Los objetivos es que usted sepa y aprenda usar los métodos para reducir al primer cuadrante, tanto para ángulos de menor a una vuelta o ángulos mayores a una vuelta. Vamos a empezar la clase comenzando a saber qué es reducción al primer cuadrante. A ver, vamos a ver. La reducción de un ángulo alfa de cualquier magnitud al primer cuadrante consiste en hallar un ángulo teta situado en el primer cuadrante cuyas razones trigonométricas sean iguales a las de un ángulo al ángulo teta, salvo un signo. En esto consiste lo que es la reducción al primer cuadrante. Para realizar tal, vamos a precisar de dos métodos. A ver, mire. Nosotros vamos a tener ángulos que son mayores a una vuelta y ángulos que sean menores a una vuelta. El método consiste, primero, para ángulos menores a una vuelta. Nótese que todo ángulo menor a una vuelta es cuando el ángulo de teta, por ejemplo, un ángulo es menor a una vuelta, un ángulo es menor a una vuelta si el ángulo en cuestión es mayor que 0 o menor que 2pi. Un ángulo entre 0 y 2pi. Muy bien. Ahora, el método consiste, para ángulos menores a una vuelta, consiste de esta manera. Mire. Considerando un ángulo teta agudo y usando los cuadrantales x del eje x, se tiene lo siguiente. Las razones trigonométricas para estos ángulos de la forma pi más menos el ángulo de teta, 2pi menos teta, ¿esto a qué debe de ser igual? El método me dice que cuando yo observe este tipo de expresiones, eso va a ser igual a un signo que puede ser positivo o negativo, la misma razón trigonométrica y el ángulo teta sin los signos que lo acompañen, tal así. Donde el signo más menos depende del signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenece el ángulo a reducirse. Mire. Todo ángulo menor a una vuelta siempre va a estar ubicado en los cuadrantes que se ponen a continuación. Por ejemplo, el primer cuadrante acá. Acá está el primer cuadrante, acá está el segundo cuadrante, aquí está el tercer cuadrante y acá el cuarto cuadrante. Este primer método me dicen que debo relacionar con cuadrantales del eje X. Los ángulos cuadrantales del eje X serían acá pi y acá estaría 2pi. Entonces, todo ángulo que está en el primer cuadrante, no, mejor, todo ángulo que sea menor a una vuelta, se puede descomponer con este de acá. Por ejemplo, para que caiga en el segundo debe ser un pi menos un ángulo agudo teta. Para que caiga en el tercer cuadrante va a ser pi más un ángulo de teta. Para que caiga en el cuarto cuadrante, 2pi menos teta. Bueno, en el primer cuadrante es un ángulo cualquiera, ahí está, teta. ¿Está bien? Entonces, mire, siempre voy a tener en cuenta esto de acá. Cualquier ángulo en el primer cuadrante, si yo uso exclusivamente el eje X, cualquier ángulo se va a descomponer de esta forma, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo, a ver cómo se aplica este método. Ejemplo. Voy a borrar esta parte, es solamente una idea nada más. Y decimos así. Primer ejemplo. Cotangente de pi más teta. Ya. La idea es aplicar el método. Y lo primero que uno debe saber es cuándo usar este signo positivo o negativo. Entonces, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Lo primero que usted va a hacer es identificar en qué cuadrante está este ángulo de aquí. Lo primero que tiene que hacer es identificar en qué cuadrante está pi más teta. Como puede usted observar, pi más teta
se encuentra en el tercer cuadrante, ¿no? Pi más algo. Ahora, después de identificar en qué cuadrante está este tipo, ahora preguntarse, en este cuadrante, ¿el seno qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? En el tercer cuadrante, como ya sabemos de la clase anterior, el seno es negativo. Ahora sí, voy a usar el método. ¿Qué signo debe ir acá? Aquí debe ir el signo negativo, menos la misma razón trigonométrica, seno y el ángulo de teta. ¿Está bien? Otro ejemplo. Cosecante de 150. La cosecante de 150. Entonces, ¿qué hacer en este caso? 150 es un ángulo menor a una vuelta. Entonces, este ángulo de 150 es posible descomponerlo como un ángulo de este tipo de acá. Por ejemplo, este 150 yo lo puedo escribir como 180 menos 30. ¿Está bien? Después de descomponer, yo me voy a preguntar lo siguiente. 180 menos 30, ¿en qué cuadrante está? Ese tipo se encuentra en el segundo cuadrante. Después de identificar en qué cuadrante está, me pregunto, la cosecante en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Eso es positivo. Entonces, aplique el método y digo así, esto de acá es igual a más la misma razón cosecante y el ángulo que lo acompaña, 30, sin el signo, por si acaso, solamente el ángulo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien desea preguntar sobre esta primera parte? A ver. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. A ver. Ya. No hay ninguna pregunta. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Seguimos con ángulos positivos menores a una vuelta, pero en este caso vamos a usar los ejes cuadrantales del eje Y. Por ejemplo, yo voy a usar los ejes cuadrantales del eje Y. Aquí está, este es el eje X y este es el eje Y. Los cuadrantales que se ubican en el eje Y son los siguientes. Eso es pi medios o 90 grados, ¿no? 3 pi medios o 270 grados. Entonces, todo ángulo que sea menor a una vuelta se puede descomponer usando estos cuadrantales. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ese se podría ver así, como pi medios 90 menos algo. Para que caiga en el segundo cuadrante debe tener la forma pi medios más un ángulo de teta. Para que caiga en el tercer cuadrante, 3 pi medios menos el ángulo de teta. Y para que caiga en el cuarto cuadrante, 3 pi medios más el ángulo de teta. ¿Está bien? Eso quiere decir que cualquier ángulo menor a una vuelta se puede descomponer usando los ángulos cuadrantales en el eje Y de pi medios o 3 pi medios. Y en su versión sexagesimal, 90 y 270. ¿Qué me dice el método? Me dice, cualquier razón trigonométrica aplicado a esta descomposición de ángulos usando pi medios más menos teta o 3 pi medios más menos teta, ¿eso a qué va a ser igual? El método me dice que esto de acá va a ser igual a un signo más menos positivo o negativo asociado a la corrazón trigonométrica. O sea, de esta razón, su corrazón. Si él es seno, acá debe ser coseno. ¿Y de quién? Del ángulo de teta, sin los signos que lo acompañen al ángulo. En este caso, el ángulo de teta. Donde el signo depende del signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenece el ángulo a reducirse. Vamos a ver cómo se emplea eso de ahí, ¿ya? Vamos a borrar esta parte y decimos lo siguiente. Ejemplo, dice así. Primer ejemplo. Secante de pi medios más teta. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Lo primero que se debe hacer es saber en qué cuadrante se ubica este ángulo de acá. Pi medios más teta. ¿En qué cuadrante está ese tipo? Entonces yo digo,
Pi medios más teta se encuentra en el segundo cuadrante. Después de encontrar el cuadrante, me pregunto, la secante en el segundo, ¿cómo será? ¿Positivo o negativo? Y usted sabe que la secante en el segundo cuadrante es negativo. Entonces aplico el método y dice signo negativo menos, en lugar de la razón, la corrazón. La corrazón de la secante, cosecante. ¿De qué ángulo? Del ángulo de teta. Muy bien. Segundo ejemplo. Cotangente de 230 grados sexagesimales. ¿Eso a qué es igual? Muy bien, mire. Lo que vamos a hacer es descomponer este ángulo de 230 grados sexagesimales diciendo lo siguiente. Esto es equivalente a decir, cotangente de 230 es igual a cotangente de 270 menos 40, ¿no? Lo he descompuesto acá con un ángulo cuadrantal, en este caso de 270. Ahora, pregunto, 270 menos 40, este tipo, ¿en qué cuadrante está? Uno puede observar que aquí se encuentra en el tercer cuadrante. Y ahora te preguntas, cotangente en el tercer cuadrante, ¿cómo será? ¿Positivo o negativo? En este caso, es positivo. ¿Está bien? Ahora, aplico el método y me dice que esto debe de ser igual a más, el signo positivo. En lugar de la razón cotangente, escribo su corrazón, la corrazón de la cotangente, tangente, y del ángulo que quedó aquí, sin el signo, por si acaso. ¿Está bien? Aquí, ¿alguna pregunta sobre esta parte de acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, está muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ahora miren, yo he trabajado con ángulos positivos menores a una vuelta. Ahora, ¿qué pasarían con ángulos que son mayores a una vuelta? Entonces, el último caso es la reducción para ángulos mayores a una vuelta. Sea alfa un ángulo positivo mayor a una vuelta. Todo ángulo que es mayor a una vuelta se puede escribir de esta forma. Por ejemplo, alfa es número de vueltas más un ángulo de teta. ¿Ya? Esta es la forma de escribir un ángulo que es positivo y mayor a una vuelta, donde el número de vueltas es equivalente a decir 2n de pi o 360 por n, donde este n es un número entero. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿ya? Este tipo que digo acá, número de vueltas, es para que lo entienda este 2pi, ¿ya? Cuando el n vale 1 es una vuelta, cuando n vale 2 son 2 vueltas, cuando n vale 3 sería 3 vueltas que se da. Ahora, ¿qué dice el método? ¿Cómo se usa la reducción acá? Yo digo lo siguiente, entonces el método me dice, si yo quiero reducir, a ver, para cualquier razón trigonométrica, para este ángulo, por si acaso, este es el ángulo alfa, ¿ya? Este de aquí es el ángulo alfa. Este ángulo alfa es igual a decir, este de acá es número de vueltas. Entonces, ¿qué dice el método? El método me dice que usted lo que debe hacer, si lo descompone de esta forma, usted saca los números de vueltas y se queda solamente con la misma razón y el ángulo de teta, ¿ya? En otras palabras, cuando tiene ángulos mayores de una vuelta, lo que tiene que hacer es sacar los números de vueltas. Y solamente me debo quedar la razón con el mismo ángulo. Ejemplo. Vamos a los ejemplos y dice así. Ejemplo número 1 me dice, por ejemplo, secante de 103 pitercios. Entonces, yo tengo, este es claro de que este ángulo es un ángulo mayor a una vuelta. Entonces, como este ángulo es mayor a una vuelta, voy a descomponerlo en número de vueltas. Como está en radianes, los números de vueltas lo voy a ver como 2 pi por n, ¿está bien? Por ejemplo, lo puedo ver así. Este 103 pitercios se puede escribir de esta manera. 2 pi por 17 más pi tercios. Usted puede observar 2 por 17 sería 34. 34 por 3 sería 112 más 1, 103 pi tercios. Usted puede verificar operando que este tipo es igual a este tipo de acá, ¿ya? Este tipo es igual a este tipo. En esta descomposición, ¿qué observa usted?
Aquí aparece ¿qué cosa? Los números de vueltas. ¿Qué me dice el método? Elimine usted el número de vueltas. Te elimina el número de vueltas y ¿qué es lo que me debe de quedar? Solamente me va a quedar la misma razón y el ángulo que quedó, el residuo. Listo. ¿Está bien? Otro ejemplo. Ejemplo número 2. Coseno de 2230 grados sexagesimales. Es claro de que este ángulo es mayor a una vuelta. Entonces lo voy a descomponer. En este caso voy a usar los 360 que están acá. Por ejemplo, 2230 grados sexagesimal se puede 360 por 6 más 70 grados. ¿Qué significa este tipo? Tipo es el número de vueltas. ¿Qué dice el método? El método dice elimina el número de vueltas. Entonces, esto de acá quiere ser igual a lo siguiente. Esto de acá es igual a la misma razón y el ángulo que quedó, que sería 70. Listo. Ahora, un último ejemplo, me dice así. Tangente de 23 pi cuartos. Nuevamente, este es un ángulo mayor a una vuelta y lo voy a hacer de esta manera. Este sería 23 pi cuartos. Este ángulo de acá se descompone de esta forma. 3 por 2 pi sería 6. 6 por 4, 24. Menos 1, 23 pi cuartos. Usted debe verificar que este tipo en efecto es este tipo que está acá. Pero ¿qué sucedió acá? Mire, acá yo lo descompuse, acá descompuse por defecto y acá por exceso. Mire, mire acá. Acá está 2 pi tercios más menos pi cuartos. ¿Está bien? ¿Qué significa este tipo de acá? Este tipo de acá significa el número de vueltas. El método me dice, elimina el número de vueltas. Entonces, esto de acá debe de ser igual tangente y el ángulo que está acá. Ojo, es así. Número de vuelta más un ángulo. Acá está el número de vuelta más este ángulo negativo, que es menos pi cuartos. Aplique tangente para un ángulo negativo, el signo sale y quedaría igual a decir menos tangente de pi cuartos. Muy bien. Antes de avanzar a los ejercicios, quisiera saber si tienen alguna pregunta o duda. Pueden tomar una captura de pantalla si desean. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacer. Exacto, claro. Esa es la idea, por ejemplo. Mire. La idea es la siguiente, ¿no? Para eso existen dos métodos, ¿no? Yo tengo una razón trigonométrica. Disculpe. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo escribir así. Seno de 450, por ejemplo, ¿no? Reducir al primer cuadrante es lo siguiente, ¿no? Este seno de 450 lo puedo escribir así, como seno de 360, no, 450 no, 400, está bien. Lo voy a borrar. 750, no. Este es seno de 750. Seno de 750 yo lo puedo escribir como 360 por 2 más... no, este no me conviene. A ver, 720, 870 mejor. A ver, 750 es mucho. $850. 850 se puede escribir de esta manera, mire. Este de acá, lo puedo, como este ángulo en sexagesimal por si acaso, lo voy a descomponer así, como 360 por 2, ya que este es 720. 720 para que llegue a ser 850 sería 130, más 130. Listo. Aquí
Cuando es reducción al primer cuadrante, lo primero que va a hacer es eliminar el número de vueltas. Este número de vueltas se elimina, aplico el método para ángulos mayores de una vuelta y me quedaría como seno de 130. Pero este ángulo de acá no es un ángulo en el primer cuadrante. Entonces le puedo aplicar el método para ángulos menores de una vuelta. Puedo usar cualquier método. En este caso voy a escribir a este 130 como 180 menos 50. Ahora aplico el método y dice 180 menos 50, este tipo está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Eso quiere decir que este tipo debe de ser igual. Signo positivo. Como es 180, se mantiene la misma razón. Pero esta vez, ¿de qué ángulo? En este caso, es el 50. Eso quiere decir, así, aplicando la reducción al primer cuadrante, así, la razón seno de 850 grados sexagesimales es igual a decir seno de 50 grados sexagesimales. Ya lo reduje al primer cuadrante. Esa es la idea. Fíjense, como para cambiar 23 cuartos. Ah, ya. Ah, 24 cuartos, ya, ya. Ya. ¿Cómo hacer para 23 pi cuartos? ¿Cómo lo descompongo en este caso? Me dice, ¿no? A ver, mire. Lo que yo puedo hacer es, una manera de hacerlo sería de la siguiente forma, ¿ya? Voy a buscar un múltiplo de 4, el más próximo a este 4 de acá, ¿no? Porque acá está dividido entre pi cuartos. Voy a buscar un múltiplo cercano a este tipo. Por ejemplo, existen dos maneras. La primera manera es la siguiente. Este 23 sería este de acá sería, por ejemplo, el más cercano a 23 sería 24 menos 1, pi cuartos, ¿no? Y otra manera sería así, 20 más 3, pi cuartos. Este de acá se puede escribir así, simplifico acá y acá se quedaría de esta manera. Por ejemplo, sería 6 pi menos pi cuartos. Este de acá sería igual a decir, este es un múltiplo de 2, sería 3 por 2 pi menos pi cuartos. Es justo el anterior que yo escogí. También lo puedo ver así. De acá sería así, ¿no? 5 pi más 3 pi cuartos. Pero este tipo, 5, lo puedo ver así como 4 pi más pi más 3 pi cuartos. De acá, este es un 2 o 2 pi más 7 pi cuartos. Y ahí uso la, ¿cómo se llama? Uso la reducción. Puede ser para este caso, puede ser para este, en cualquiera de los casos va a salir igual. ¿Está bien? No. ¿Cuál ejemplo? A ver, tal vez, a ver. ¿Cuál ejemplo? El anterior, ¿cuál? Este de acá, 23 pi cuartos. Sí, ya, mire. Mire. Ya, mire. Es tangente de 23 pi cuartos. Tangente de 23 pi cuartos. ¿Sí? Este tipo yo lo descompuse así, como la tangente
Este 23 es 24 menos 1, eso es 3 por 2 pi menos pi cuartos. Ya está. ¿El método qué dice? El método me dice, como este de acá es el número de vueltas, ese número de vueltas lo debo de eliminar. Estos son números de vueltas. Entonces, esto de acá debe decir, el método me dice, el número elimínalo y solamente quédate con lo siguiente. A ver, esta parte lo voy a borrar para que se vea mucho mejor. Acá sería más y acá sería el ángulo, que es menos pi cuartos, ¿ya? Para que se vea mejor. Así, ¿no? Se elimina este tipo y solamente me voy a quedar con la tangente y me quedo con este ángulo que es mi residuo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Menos pi cuartos. Hasta aquí ya acabó la reducción. Aquí ya acabó. Ahora aplico tangente de un ángulo negativo. Este negativo sale de la razón trigonométrica y me queda así, menos tangente de pi cuartos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Pregunten, aprovechen las preguntas en este caso. Y en ángulo menor de 360, el ángulo negativo, ya 180 menos 60. Mire, si yo tengo así, tangente de 180 menos 60, ¿cómo se hace el método? Tangente de 180, en este caso tangente de 120, mire. Es claro de que este ángulo de 120 es un ángulo menor a una vuelta. Si es menor a una vuelta, yo lo debo descomponer de esta manera. Tangente con los ángulos cuadrantales. 120 lo descompongo así. 180 menos 60. Ahora aplico el método. El método me dice lo siguiente, me dice. Primero lo que tienes que averiguar es en qué cuadrante está este tipo. 180 menos algo se encuentra en el segundo cuadrante. Ahora te preguntas, en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene la tangente? La tangente en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Él tiene el signo negativo. Entonces, aplique ahora la reducción. El signo, ¿qué signo es? Negativo. Como es 180, se mantiene la misma razón. Tangente. ¿De qué ángulo? El ángulo que quedó acá. En este caso, 60. Sin este signo, solamente el ángulo. Así se aplica el método de la reducción al primer cuadrante. Ya, muy bien. Ahora sí, no hay más preguntas, entonces vamos a proceder a resolver los ejercicios de esta semana. Problema número 1. A ver, ¿cuánto sale ese problema? Dice, en la figura, a ver, ¿lo han resuelto? Asumo que sí. Vamos a ver. En la figura se muestra el croquis de la elaboración de un puente por motivo de seguridad. Ahora vamos a ver. Este es el puente. Acá está la gráfica, ¿ya? La gráfica se encontró acá. ¿Qué es lo que me dice? Dice, por motivo de seguridad se traza una línea MN. Este MN es una línea que se ha trazado para así determinar la altura permitida por EMAPE para la circulación de buses. A ver, mire, este es un puente, esta es la vista frontal de un puente. Entonces, todos los buses van a pasar por ese puente y debe haber un límite para decir que los buses pueden pasar por dicho puente. Buses que sobrepasan esa altura no van a pasar. Ahora me dicen, el trapecio ABCD es isósceles. Decir que es isósceles, eso quiere decir que estos dos segmentitos son iguales. Si el AB, el segmento AB, si este segmento vale 6,5, como este tipo es igual a él, eso quiere decir que este tipo también va a valer 6,5. ¿Está bien? ¿Qué más dice? Dice que la cosecante de teta es menos 12 sobre 13, haya la altura permitida. A ver, mire, ¿cuál va a ser la altura permitida que debo hallar yo? Lo que yo debo de hallar es este tipo de acá. Este h es la altura permitida. ¿Está bien?
¿Cómo puedo encontrar este h? A ver, acá yo tengo un ángulo teta, que tengo una razón trigonométrica. Entonces, mire, este ángulo teta, puede usted observar que no está en posición normal, pero yo puedo completar este ángulo alfa en este punto y decir lo siguiente: para este ángulo alfa puedo trazar una pequeña altura, y en esta altura aparece un triangulito. Aparece este triángulo rectángulo que se encuentra aquí. Mire, ahí está. En ese triángulo rectángulo yo conozco la hipotenusa, que vale 6,5, pero también conozco esta altura de color amarillo, que sería h, este h, más 1,24. Muy bien. Ahora voy a aprovechar. Si yo quiero calcular el h, necesito conocer los lados de este triángulo rectángulo. Si no son los lados, conocer por lo menos una razón. De la figura se tiene lo siguiente. Pregunta: ¿cuánto suma este ángulo alfa más el ángulo de teta? Se ve que el ángulo alfa más el ángulo de teta suman 360 grados. Si alfa más teta suman 360, entonces yo digo lo siguiente. Cosecante de alfa, ¿quién sería? Este alfa yo lo despejo. El teta lo mando a restar y eso sería igual a decir cosecante de alfa sería cosecante de 360 menos teta. ¿Está bien? Ahora, aplica la reducción al primer cuadrante. Mire esta forma, 360 menos teta. ¿En qué cuadrante se encuentra 360 menos teta? Ese tipo se encuentra en el cuarto cuadrante. La pregunta es, si está en el cuarto cuadrante, cosecante, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo en el cuarto cuadrante? A ver. ¿Qué signo es? ¿Negativo o positivo? Negativo, muy bien, negativo. Ahora, después de haber detectado eso, uso la reducción. El método me dice que el signo se debe mantener la misma razón y el ángulo de teta. Listo. Pero yo sé cuánto vale la cosecante de teta. La cosecante de teta vale menos 13 sobre 12. Eso quiere decir que la cosecante de alfa vale 13 sobre 12. Ya tengo yo la cosecante. Entonces, en la figurita, yo puedo decir lo siguiente. Mire, de la figura aparece seno de alfa. ¿Cómo se calcula el seno de alfa? Cateto opuesto h más 1,24 sobre la hipotenusa, que sería 6,25. Pero ¿cuánto vale seno de alfa? Si la cosecante de alfa vale, vale 13 sobre 12, entonces, ¿cuánto vale el seno de alfa? ¿El seno de alfa cuánto valdría? Ese tipo, ¿cuánto sería ese tipo? A ver. Ese tipo sería 12 sobre 13. En efecto. Muy bien. Entonces reemplazo acá. El seno de alfa es 12 sobre 13. Y eso es igual a esta expresión. Simplifiquemos. Treceava, 1, treceava de 6,5, esto es 0,5. 0,5 por 12, eso sería 6. Entonces el valor de h sería, pasando el a restar, 6 menos 1,24 sería 4,76. Si encontré el valor de h, mi problema acabó. Por lo tanto, la altura es 4,76 metros. La respuesta, la letra C. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? O si no, pasemos al siguiente. ¿Preguntas? Muy bien. Si no hay preguntas, pueden tomar una captura de pantalla del ejercicio y pasemos al siguiente. Ya. Problema número 2. El problema número 2 me dice lo siguiente. En la construcción de un triángulo musical, acá está el triángulo musical, dice, se usa una varilla metálica AB
en la cual se marcan los puntos M y N. Estos son los puntos M y el punto N. Acá está, el punto M y el punto N. De acá doblo las varillas de tal manera que AM es igual a NB. AM es igual a NB. Estos de acá son iguales. Este de acá es igual a este tipo de acá. ¿Qué más dice? Dice, si se dobla la varilla uniendo los puntos A y B, como se muestra en la figura, él al doblar quedaría este triangulito que está acá, y el área de la región triangular AMN es de 120 centímetros, coseno de teta es menos 8 sobre 17, halle la longitud de la varilla. Mi objetivo es conocer la longitud de la varilla, es decir, cuánto vale este tipo de acá. Mi objetivo es saber cuánto vale este tipo de acá. La longitud de la varilla. A esa longitud le puedo llamar L. Eso es lo que quiero calcular yo. ¿Está bien? Vamos a ver. En la varilla, yo tengo este ángulo que vale teta. Entonces voy a completar, miren. Voy a completar con este ángulo, que sería alfa. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuánto suman teta más alfa? Antes de usar en la figurita, teta más alfa. ¿Cuánto es? 180. Muy bien. Entonces, de aquí voy a tener lo siguiente. De acá, si yo despejo, yo puedo despejar el alfa o el teta. ¿Ya? Depende de lo que yo quiero. Luego, yo tengo una hipótesis. Coseno de alfa. Este coseno de alfa, ¿a qué es igual? El coseno de alfa, si yo despejo alfa, el ángulo teta pasa a restar acá y quedaría así, como coseno de 180 menos teta. ¿Está bien? Solamente despejé el alfa. Ahora, pregunta, 180 menos teta, ¿en qué cuadrante está? 180 menos teta se encuentra en el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. A ver, ¿qué me dice usted? Segundo cuadrante, exacto, él se encuentra en el segundo cuadrante. Después de detectar el cuadrante, pregunta, ¿el coseno en el segundo cuadrante será positivo o negativo? En el segundo cuadrante es negativo. Listo. Ahora uso acá. Aplico la reducción signo negativo. Como es 180, se mantiene la misma razón y el ángulo de teta. Pero el coseno de teta yo conozco, vale menos 8 sobre 17. Ah, ya. Eso quiere decir que el coseno de alfa es 8 sobre 17. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, mire. Ya tengo el coseno de alfa. Si yo tengo el coseno de alfa, lo que debo hacer es construir un triángulo rectángulo para aprovechar esta razón trigonométrica. Entonces yo hago lo siguiente. Trazo la altura, divido acá y digo, este es 8 sobre 17. Como este ladito y este ladito son iguales, quiere decir que este ladito y este ladito también son iguales, ¿no? Entonces voy a decir acá, como el coseno es 8 sobre 17, este es como 17, este ladito es como 17, este ladito es como 8 y este ladito es como 8. ¿Por qué estos dos son iguales? Porque el triángulo es un triángulo isósceles. Este es altura, mediana, mediatriz. ¿Está bien? Ahora, este ladito de acá vale 15K. Si usted usa Pitágoras en este triángulo, se va a percatar acá, si usa Pitágoras en este triangulito, rectángulo, si él es 17, él es 8, él debe ser 15. Ahora, en la figurita, yo sé cuánto vale el área. El área de la región AMN, ¿eso a qué es igual? Ese es igual a decir 1/2 multiplicado por la base, que sería 16K, multiplicado por la altura, que sería 15K. ¿Y esto cuánto me da? Mitad, mitad sería 8. 8 por 15 sería 120K al cuadrado.
Ese es el área. ¿Está bien? Ahora voy a aprovechar ese dato. Se tiene lo siguiente. Luego, el área del triángulo es igual a 120K al cuadrado. Ya sabes por qué salió, ¿no? Base por la altura sobre 2. Pero ¿cuánto vale esta área? Por dato del problema, esta área vale 120. Eso quiere decir que K vale 1. ¿Ya? Este era 120. Como él es 120, el K tiene que ser necesariamente 1. Ahora, ¿así? La longitud de la varilla. ¿Cuál es la longitud de la varilla? Dice que vale 50K. Y eso sería así, ¿no? Este vale 17. Este es 17, que sería 34. 34 más 16 sería 50K. Ahora reemplaza, si K vale 1, la longitud de la varilla sería 50 centímetros. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Y con eso el problema se acabó. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Puede preguntar. ¿No hay preguntas? Pueden tomar una captura de pantalla al ejercicio y pasemos al ejercicio número 3. Problema 3. Dice, en la figura, dice, se muestra la parte lateral de una escalera mecánica de un centro comercial y se desea colocar una baranda rectilínea de seguridad desde el punto A hasta el punto D. Mire, la baranda va desde el punto A, que sería esta longitud, desde el punto A hacia el punto B, de manera rectilínea, del punto B hacia el punto C y de C hacia D. Lo que está pintado de color verde, rojo y naranja, ese es la baranda. ¿Ya? De la baranda yo se conoce esto de acá. Este vale 1,3. Me dicen que el segmento AD es igual al segmento CD. O sea que si él vale 1,3, este segmento que es DC también vale 1,3. Si quiero encontrar toda la longitud, lo único que yo deseo es conocer el valor de D. Entonces mi objetivo se centra en encontrar esta longitud, la D. A ver, aquí se encuentra el ángulo de teta. ¿Está bien? Este es el ángulo de teta. Aquí aparece un ángulo agudo. Este ángulo agudo le estoy llamando alfa. Pregunta, ¿cuánto suma alfa más teta según la figurita que se encuentra acá? ¿Cuánto suman ese ángulo? ¿Ya? ¿Qué dice usted? ¿Cuánto suma el ángulo de alfa más teta? 180, 360, 270, ¿cuánto? ¿Ah? 270, exacto. ¿Ya? Ahora, ese es el ángulo que suman 270. A ver, ¿qué es lo que me piden a mí? A mí me piden allá la longitud de la baranda. ¿Cuánto sería la longitud de la baranda? La longitud de la baranda sería 1,3 más 1,3 sería 2,6 más la longitud de D. Esto es lo que me pide. ¿Ya? Entonces, aquí voy a colocar, para este ángulo alfa, voy a colocar un triángulo rectángulo, ya que él es un agudo. Construyo un triángulo rectángulo. Yo quiero hallar la distancia D. Ahí está. Si este vale 9,8, ¿cuánto vale esta longitud de acá? A ver, lo voy a escribir, pintar de este color amarillo, ¿ya? Para que lo vea y me diga, ¿cuánto vale esta longitud de acá? ¿Cuánto vale esta longitud de acá? La que está de amarillo nada más. Si él es 9,8, ¿cuánto valdría ese tipo? ¿Me puede ayudar? 7,2, 7,2. 7,2. En efecto, 7,2. Mire usted que yo tengo acá un triángulo rectángulo acá. En este triángulo rectángulo,
Yo tengo este cateto y necesito conocer la hipotenusa. Entonces preciso encontrar una razón trigonométrica. Puede ser la cosecante, puede ser el coseno, el seno, etcétera, ¿ya? Vamos a ver acá. De la figura se tiene lo siguiente. Y hemos dicho de que alfa más teta es 270. Yo tengo acá una hipótesis. Tangente de teta es 7 sobre 24. Entonces yo digo así. Tangente de alfa, que es igual. Despeje alfa. Ese es igual a decir tangente. En lugar de alfa, voy a escribir 270 menos teta. Pregunta. 270 primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. ¿Qué dice usted? A ver. Tercer cuadrante. Excelente. Y en el tercer cuadrante, ¿positiva o negativa? En el tercer cuadrante. Positiva. Excelente. Listo. Aplique la reducción. A ver, positivo, pero acá aparece en lugar de la razón, la corazón y el ángulo de teta. Eso quiere decir que la tangente de alfa es cotangente de teta. ¿Cuánto vale tangente de alfa entonces? Ya. Teta es 7 sobre 24. Entonces, ¿me puede decir usted cuánto vale la cotangente de teta? Es 7 sobre 24. La cotangente es, excelente, 24 sobre 7. Listo. O sea que tangente de alfa es igual a 24 sobre 7. Si usted recuerda, existe un triangulito que dice lo siguiente. Este es el ángulo alfa. Tangente 24 sobre 7. Él es 24. Él es 7. ¿Cuánto valdría la hipotenusa de ese triángulo? 25. Excelente. Ahora, este triangulito lo voy a usar acá. ¿Ya? Usted me va a decir lo siguiente. A ver, mire. Luego, cosecante de alfa es en el triangulito es d sobre 7,2. Pero en realidad, ¿cuánto vale la cosecante de alfa? La cosecante de alfa en el triángulo, eso es 25 sobre 24. Simplifique. 24ava 1, 24ava 3. Acá sería 3. 0,3 diré. 0,3. Por lo tanto, ¿cuánto vale D? Por lo tanto, el valor de D sería 7,5. Si el D vale 7,5, si este tipo de acá vale 7,5, ¿cuánto vale la longitud de la baranda? 2,6 más 7,5. Por lo tanto, la longitud de la baranda sería 10,1 metros. Por lo tanto, la respuesta sería la letra C. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Pueden tomar una captura de pantalla y pasemos al problema número 4. Ya. Ya. Siguiente problema número 4, antes de finalizar, espero acabar, a ver, número 4. Ya. El problema número 4 me dice lo siguiente. Me piden hallar la longitud del brazo mecánico de la excavadora. ¿Está bien? Por hipótesis yo tengo lo siguiente. 9 pi medios más teta. Este 9 pi medios se puede escribir así. 4 pi más pi medios. Vea. 2 por 4, 8, 8 pi medios. Al ser este un ángulo mayor a una vuelta, ¿qué es lo que decíamos? Decíamos que el número de vueltas se debe de sacar. Entonces,
Esto de acá es equivalente. Se le van el número de vueltas y me queda la cotangente de pi medios más teta igual a menos 12 quintos. Ahora, aquí aplico reducción al primer cuadrante y digo, pi medios más teta se encuentra en el segundo cuadrante. La cotangente en el segundo cuadrante es negativo. Eso quiere decir que este tipo debe ser igual. Cotangente, con razón de la cotangente, tangente. ¿De qué ángulo? Teta. Y 12 sobre 15. ¿Entiéndase usted que este de acá, este de aquí, aplicando la reducción, sería menos tangente de teta? ¿Está bien? Este signo negativo y el signo negativo se cancela y me queda así. Ahora, en la figurita, en la figura, este es el ángulo de teta. Voy a construir esto de acá, mire. Voy a trazar esta altura, voy a trazar esta altura, y acá conseguir un ángulo alfa. En la figura, teta más alfa, ¿qué es igual? Teta más alfa es 270. Voy a reemplazar acá, y digo así. Luego, tangente de teta. Tangente de teta, ¿qué es igual? Tangente, despejo el ángulo alfa y sería 270 menos alfa. Aplico nuevamente, 270 menos alfa, eso está tercer cuadrante. Tangente en el tercer cuadrante, positivo. Entonces, aplicando la reducción, como es 270, en lugar de la razón, la corrazón. Tangente de teta es igual cotangente de alfa. Pero ¿cuánto vale la tangente de teta? 12 sobre 5. Eso quiere decir que la cotangente de alfa sería 12 quintos. Si la cotangente vale 12 quintos, entonces yo puedo dibujar un triangulito acá, así. Y yo digo, este vale alfa, este tipo vale alfa, él es 90. La cotangente es 12 quintos, eso quiere decir que este tipo vale 12, él vale 5, y este es un ángulo notable. Este debe ser 3. Listo. Esto de acá voy a usar en la figurita. Pregunta. En la figurita, uy, ya se me pasó. En este triangulito de acá, en este triangulito, si él vale 2,6, eso quiere decir que él es un 13 por 0,2. Este ladito de acá, usando el triangulito, si él vale 13, él vale 12. Este ladito vale 2,4. ¿Ya? Listo. Si él vale 2,4, entonces este ladito, ¿cuánto vale? Este ladito valdría 1. Este ladito de acá vale 1. Si él vale 1, él es 1,5. A ver, él es 2,4. Eso quiere decir que este ladito de acá es 1. 2,4, 3,4, él vale 1. Él vale 2. Este ladito de acá, él es 1,75. Él es 2, él es 0,25. Para que sea 1, sería 0,75. Este ladito de... Ahora, en este triangulito, por el teorema de Pitágoras, si él vale 1 y él es 0,75, por Pitágoras, este ladito de acá valdría 25. La suma de del ladito del brazo mecánico sería la suma de estos dos, 1,6, y eso sería 3,85. Por lo tanto, es 3,85 y la respuesta sería... Profesor, estamos en receso. Bien. En este momento nos vamos a ir al receso. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer.
¿Aló? Muy bien, ante todos vamos a continuar con la clase. Vamos a ver si les pregunto si se me está escuchando bien y si se observa el PPT en estos momentos. Vamos a ver. Sí, sí, está todo correcto. Muy bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 me dice, a partir de la figura, calcule este valor usando la figura que está aquí. Vamos a resolver este problema. A ver, mire, voy a colocar los ángulos. Por ejemplo, este ángulo alfa que está acá, vamos a observar que el ángulo teta y el ángulo de beta están en sentido antihorario. Pero el ángulo alfa se encuentra, este ángulo alfa que está aquí, este ángulo alfa, el más grandote, se encuentra en sentido horario. Le voy a cambiar de sentido. Ahí está, ya cambié de sentido. Ya no va a ser alfa, ahora va a ser menos alfa. Voy a colocar el ángulo de teta. Este de acá, el de verde, es el ángulo teta. Ahora, quiero colocar este ángulo al beta que está acá. Usted observa que el ángulo de beta, su lado inicial es este tipo de acá. Este tipo es su lado inicial. Y su lado final es este tipo de acá. No. A ver. Sí, su lado final sería este tipo de acá. Usted observa que este angulito beta que está acá, este angulito, es un ángulo opuesto a este angulito. Ya, vamos a repetir el problema. A ver, se me escucha bien, ¿no? A ver, voy a repetir el problema, ¿sí? Ya, mire. Yo tampoco sé lo que pasa. Muy bien, vamos a repetir el problema. Mi problema número 5 me dice, a partir de la figura mostrada, o sea, a partir de esta figurita que está aquí, me piden calcular este valor que está acá. Entonces voy a colocar la figura acá. Ahí está la figurita. Usted puede observar que este ángulo alfa que se encuentra aquí, este alfa, se encuentra en sentido horario, mientras que el ángulo beta y el ángulo teta están en sentido antihorario. Para homogeneizar los ángulos, voy a trasladar a este ángulo alfa que está aquí, este ángulo alfa en sentido horario, lo voy a colocar aquí en sentido antihorario. Ya no es alfa, ahora es menos alfa. Este ángulo de teta se coloca aquí. Ahí está el ángulo de teta. Este ángulo de beta es este ángulo de acá. El ángulo de beta es este tipo de acá. Este es el beta. Pero este ángulo beta que está aquí se puede trasladar acá. Mire. Ese ángulo beta se puede trasladar aquí. Este ladito. Y este ladito. Por ángulo opuesto por el vértice, este angulito de acá se puede llevar aquí. Y lo puedo ver de esta manera. Así. Ahí está. Ese sería el ángulo de beta. Eso es por opuesto por el vértice. Si lo quiere ver mejor, lo podría ver así. Esta línea, aquí está, y la otra línea se ve así. El ángulo de beta está dada así. Si en caso de que lo quiera ver mejor. Este es el ángulo beta. Opuesto por el vértice, este de acá sería beta. Eso es lo que se hizo en la figurita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Se entendió el por qué el ángulo beta va en la parte de arriba? ¿Sí o no? Sí, sí, muy bien. Entonces vamos a borrar esta parte y vamos a continuar.
Ahora, en la figurita, de la figurita se observa lo siguiente. Por ejemplo, este ángulo beta más este ángulo teta, o si no, el ángulo de beta más el ángulo de menos beta. Primero esto de acá, beta más menos alfa. ¿Cuánto debe sumar ese ángulo? ¿Me puede decir cuánto suma ese ángulo? No, beta más menos alfa. A ver, el beta más menos alfa, o sea, así. ¿Cuánto suma este ángulo de acá? A ver, beta más menos alfa. ¿Eso cuánto es? Ese tipo es 360. O en radianes, 2pi. La segunda pregunta es, ¿cuánto suma beta más teta? La otra pregunta es, este ángulo beta, si le sumo teta, ¿cuánto suma? A ver, ¿me puede decir cuánto suma ese tipo o no? A ver si lo logra observar ahí en la figura. ¿Cuánto suma eso? 270, excelente. O en su versión radian, 3pi medios. Muy bien. Con estas condiciones, ya hemos visto por qué sale eso de ahí. Vamos a reemplazar en el dato que está acá. En el dato, aquí, yo digo beta más teta. Este beta más teta lo estoy reemplazando por 3pi medios. Aquí se encuentra. Beta menos alfa. Ah, beta menos alfa es 2pi. Ahí está, 2pi. Beta más teta más pi tercios. Mire, este tipo, beta más beta, beta más teta más pi tercios, todo sobre... Esta expresión se puede escribir así. Y ese es igual. Beta más teta es 3pi medios. 3pi medios entre 3, ese sería pi medios más pi tercios. Es por eso que acá, en la cosecante, acá le pongo pi medios más pi tercios. ¿Está bien? Ahora aplique la reducción. Primero, 3pi medios menos pi, 3pi medios menos pi octavos. ¿En qué cuadrante está este ángulo de acá? Este ángulo, 3pi medios menos algo, se encuentra en el tercer cuadrante. Seno en el tercer cuadrante, eso es negativo. Ahora, 2pi más algo. Ah, este es un ángulo mayor a una vuelta. ¿Qué se decía si tengo ángulo mayor a una vuelta? Elimina el número de vueltas. El otro, pi medios más pi tercios. ¿En qué cuadrante está ese tipo? Pi medios más pi tercios. ¿En qué cuadrante está? Este tipo de acá se encuentra en el segundo cuadrante. Es 90 más algo. Segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la cosecante es positiva. Aplique la reducción y quedaría así. Signo negativo, menos 3. Como es 3pi medios, en lugar de la razón, la corrazón. ¿De qué ángulo? De pi octavos. Por, acá apliqué la reducción para ángulo mayor, se elimina el número de vueltas y solamente me queda secante de pi octavos sobre cosecante. A ver, como es pi medios, la corrazón de la cosecante es secante. ¿Secante de quién? De pi tercios. Ahora, coseno por secante. ¿Cuánto vale este tipo? Este tipo de acá. ¿Cuánto vale este tipo de acá? Ese tipo de ahí va a valer 1. Propiedad recíproca vale 1. Secante de 60. Ah, la secante de 60, ¿cuánto vale? Secante de 60 vale 2. O sea que este tipo me debe quedar así. Menos 1. A ver, ¿cuánto me queda este tipo? A ver, vamos a ver, disculpe. Acá me quedaría así. K debería de ser igual. Menos 3 por 1, menos 3. 5 por 2 sería 10 más 1. ¿Cuánto sale esto? 3 sobre 10 menos 0,3. Menos 0,3 más 1, eso es 0,7. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de aquí? ¿Alguien desea una pregunta? ¿Sobre algo que no haya entendido en este problema?
Pueden tomar una captura de pantalla si desean y continuemos con el ejercicio número 6. ¿Cómo beta más teta es 3 pi medios? Ah, ya, pues mire. Mire. Voy a borrar esta parte, ¿ya? Tal vez, como hay muchas letras, no, disculpe. Ya, mire. Sí, depende. Por lo general siempre lo traslado en sentido antihorario porque son positivos, ¿no? Y no tener problema con colocar negativo. Ya, voy a responder la pregunta del joven que dice, ¿por qué beta y más teta es 3 pi medios? Mire, voy a dibujar esta recta de acá. Debe estar atento, dibuje esta recta así. Esta recta de acá, ¿no? Voy a dibujar el eje X. Ahí está. Este es el ángulo de beta. Este es beta. ¿Ya? Acá hay un 90. Ya. Acá aparece un 90. Este es 90. Y este es el ángulo de teta. Pregunta. De acá hasta acá, disculpe. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? De acá hasta acá, vale 180, ¿no? ¿O me equivoco? Ya. L es 180. ¿Cuánto debo sumar para llegar a este tipo? Este de acá hasta acá, ¿cuánto suma? 90, ¿no? 180 más 90, 270. Entonces, teta más beta es igual a 270. Pero 270 en radianes, ese es equivalente o es igual, mejor lo pongo igual. ¿No? Este de acá es igual a 3 pi medios. ¿Ya? Ahí está el por qué sale ese tipo, ¿sí? Ya está. Siguiente problema. Problema número 6. El problema número 6 es un problema de geografía, en el cual me dice, una milla náutica británica se define como la longitud de un minuto de arco de un meridiano. Acá está el meridiano, esta longitud de arco, de acá de AB, se le llama una milla náutica británica, pero correspondiente a un minuto de arco, dice. Antonio, un estudiante de geografía, hizo un modelo aproximado que representa esa longitud, dada de la siguiente expresión. L es equivalente a esta expresión en pies, donde teta es la latitud en grados. Si fijamos un meridiano y el ángulo de giro fuera este ángulo de giro, ¿cuántos pies medirá la milla náutica si se desplazó en el meridiano desde el punto A, posición inicial, hasta el punto B, posición final? Consideremos coseno de 10 grados aproximadamente a 0,98. Mire, el ángulo a tratar es este tipo. A ver, teta es 35 pi sobre 36. Si lo multiplico por 2 a ambos lados, 2 teta sería 35 pi sobre 18. Entonces, este 35 pi yo lo puedo descomponer de esta manera. 2 pi menos pi sobre 18. ¿Por qué? 18 por 2, 36, menos 1, 35. Usted puede realizar la operación y corroborar que en efecto sale ese tipo. Ahora, luego, la longitud está determinada por este tipo. 6077 menos 30 coseno de 2 teta. Pero 2 teta, ¿cuánto vale? Ese vale 2 pi menos pi sobre 18. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora, pregunta, 2 pi menos pi sobre 18, ¿en qué cuadrante está? Primero, segundo, tercer
o cuarto cuadrante. ¿Qué dice usted? ¿En qué cuadrante se encontraría ese tipo? A ver, está en el cuarto cuadrante. Excelente, cuarto cuadrante. Coseno en el cuarto cuadrante, ese tipo es positivo. Entonces, la longitud quedaría dada de la siguiente manera: 6077 menos 30, positivo, menos con más sería menos, la misma razón coseno del ángulo de pi sobre 18. Ahora, este pi sobre 18 en radianes es equivalente a ¿cuánto en grados sexagesimal? Ese es equivalente a 10 grados sexagesimales. ¿Ya? Lo reemplazo acá y tengo que la longitud sería 6077 menos 30 coseno de 10. Pero ¿cuánto vale el coseno de 10? Eso vale aproximadamente 0,98. Entonces tendría esta operación: 6077 menos 30 por 0,98. Realiza la operación acá y usted corroborará que la longitud sería 6047,6 pies. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Es una aplicación directa solamente de ángulo menor a una vuelta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pueden tomar una captura de pantalla y pasemos al ejercicio número 7. ¿Preguntas? Ya. Pregunta número 7 dice así. Nosotros sabemos de que cualquier ángulo está en posición normal. ¿Sí? Habíamos dicho en la clase de anterior de que todo ángulo se puede colocar en posición normal. Acá se está asumiendo de que el ángulo está en posición normal. ¿Ya? Así no lo esté, se puede llevar a posición normal. Como usted dice, a grosso modo, lo que usted está diciendo, no importa si no está o no está. La idea es la siguiente, ¿no? Dado un ángulo cualquiera, si es mayor a una vuelta, expresarlo así. Donde este ángulo teta está en el primer cuadrante o menor a una vuelta, ¿no? En cierta manera. O si no, si es un ángulo menor a una vuelta, expresarlo así, ¿no? Por ejemplo, o así. O expresarlo así. Esa es la idea. Pero nosotros sabíamos de la clase anterior que cualquier ángulo es posible colocarlo en posición normal. En otras palabras, todo ángulo está en posición normal. Solo que lo puedo trasladar o lo puedo rotar, dependiendo de las condiciones que uno da. Muy bien. Problema siguiente. Problema número 7. Por la falta de agua en una localidad ubicada en las zonas altoandinas, el municipio local envía un camión cisterna lleno de agua con una capacidad de 7,5 metros cúbicos. Si en el transcurso del viaje realizado por el municipio hasta dicha localidad perdió esta cantidad, hay el volumen de agua que hay en la cisterna. Mire, sea F lo que se la cantidad de agua que se perdió. ¿Está bien? Este F de acá, este F simboliza la cantidad de agua que perdió. Este es igual a la cantidad de agua que está representada por este tipo de acá. Entonces, si yo quiero saber el volumen del agua que hay en la cisterna, a nosotros nos pide lo siguiente. Nos pide el volumen de agua. Ese volumen de agua que va a llegar a las zonas altoandinas va a ser igual al volumen en general o la capacidad
del camión cisterna lleno, que sería 7,5, menos la cantidad que se pierde en el camino, que en este caso le llamé F. Esto es lo que yo deseo calcular. Mi objetivo, saber cuánto vale F. Si calculo el valor de F, este problema se acabó. Comencemos. Mire, aquí aparece 750, 330, 11 pi, 17 pi medios. Son ángulos que pueden ser mayores y menores a una vuelta. Lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Este F lo voy a representar de esta manera. Este 750 lo voy a escribir como 720 más 30. El 330 lo voy a escribir como 360 menos 30. El 11 pi lo voy a escribir como 10 pi más pi. Y ahora el 17 pi medios lo voy a escribir como 8 pi más pi medios. Voy a aplicar la reducción. Mire. Este ángulo es número de vueltas. ¿Qué se decía? Si hay número de vueltas, esos números de vueltas los debes de eliminar. Él se elimina. Ay, chispas. Este de acá lo debes de eliminar. Número de vueltas, se va. 10pi es número de vueltas, también se va. 8pi, número de vueltas, también se va. 360 menos 30. Pregunta, ¿en qué cuadrante se encuentra este tipo? Primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, ¿cómo es la tangente en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante la tangente es positivo o negativo. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice usted? A ver. ¿Cómo es la tangente en el cuarto cuadrante? Uy, creo que acá se me vino. Negativo. Muy bien. Es negativo. Este tipo es negativo. Listo. Entonces quedaría así. 21 sobre 50, eliminas el número de vueltas y me quedo como 3 cosecante del residuo, en este caso 30. Aplica la reducción, negativo, signo negativo, menos con este más sería menos. Raíz de 3, como es 360, la misma razón se va a mantener, tangente y tangente. ¿De qué ángulo? De este ángulo que ha quedado, que sería 30, sin el signo negativo, 30. Aquí se eliminó el número de vueltas, me queda tangente al cubo de pi más 3. Se eliminó el número de vueltas, me queda 3 seno de pi medios. Ahora, tangente de pi. La tangente de pi vale 0. Este tipo de acá es 0. Seno de pi medios. El seno de pi medios, o seno de 90, este tipo vale 1. Cosecante de 30. La cosecante de 30, esta cosecante de acá, este tipo vale 2. Tangente de 30. La tangente de 30, este tipo de acá, vale 1 sobre la raíz de 3. Entonces, reemplazando, quedaría de la siguiente manera. Este es igual, 21 sobre 50. 3 por 2, 6. Raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3 sería 1. 6 menos 1, 5. L0, 3 por 1, 3. Y aquí, simplificando, acá sería lo siguiente. A ver, acá sería 0,7. Por si acaso, quedaría así. Quinta, acá me queda 10. 21 sobre 3 sería 7. 7 sobre 10, 0,7. Encontré el valor de F. F vale 0,7. Entonces, el valor de F es igual a 0,7.
Entonces, ¿qué es lo que me piden a mí? El volumen de agua que queda. El volumen final sería 7,5 menos el valor de F. Entonces, ese volumen sería 7,5 menos 0,7. Por lo tanto, el volumen sería 6,8 metros cúbicos. Y la respuesta sería la letra C. Muy bien. ¿Alguna pregunta a esta parte? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, pasemos al ejercicio número 8. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Ejercicio número 8. Dice así. En la figura se muestra la vista lateral de un buque pesquero y recolectando anchovetas donde la región rectangular cuya área es 6 metros cuadrados representa el lugar de almacenamiento de las anchovetas. O sea, este rectángulo que está acá, que lo voy a pintar, representa el almacén de anchovetas. Este tipo de acá. Este rectangulito es el almacén de anchovetas. Ahora me dice, si la máxima capacidad de extracción de un día está dada por este tipo, me dice, AB es igual a MN y AD es paralela a MB, halle dicha capacidad. Mi objetivo es conocer este tipo de acá, la máxima capacidad de extracción. A ver, miren. Primero, yo tengo lo siguiente. Sea E este valor de acá. E es igual 12,5 coseno de 239 pi medios más teta. Ahora, miren. Este ángulo de 239 pi medios se puede descomponer de esta manera. A ver, este tipo que es coseno de este ángulo 239 pi medios se puede escribir así, como 118 pi más 3 pi medios más el ángulo de teta. Eso se puede escribir así. Usted puede corroborar. 2 por 118, eso es 236. 236 más 3 sería 239 pi sobre 2, más el ángulo de teta. ¿Qué significa este 118 pi? Un número par que acompaña pi. Ah, esto de acá es número de vueltas. Eso quiere decir que este número de vueltas se puede eliminar. Es por eso que esta expresión que está acá es equivalente a decir lo siguiente. 12,5 coseno, se elimina el número de vueltas. Este angulito es equivalente a decir 3 pi medios más teta. Aquí le aplico. 3 pi medios más algo, ¿en qué cuadrante está este tipo? Este tipo, 3 pi medios más teta, ¿en qué cuadrante debería de estar? ¿Primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante? ¿Qué dice usted? A ver. 3 pi medios más teta, ¿en qué cuadrante está? ¿Primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante? A ver. Nadie se atreve esta vez. Cuarto cuadrante, excelente. Este tipo se encuentra en el cuarto cuadrante. Cuando usted vea de esta forma, un ángulo de esta forma, usted va a decir que él está en el cuarto cuadrante. Y si se encuentra en el cuarto cuadrante, la forma, ojo, la forma está en el cuarto cuadrante, el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Eso quiere decir entonces que el valor de, o la capacidad, es igual a ¿cuánto? 12,5, como signo positivo, positivo. Como este es 3 pi medios, en lugar de la razón, escribí la corrazón, que en este caso es seno, del residuo que quedó, que sería teta. Este es el valor que yo deseo conseguir. ¿Está bien? Mi objetivo es saber quién es seno de teta. Ahora, por otro lado, el área de esta región me dicen que vale 6. Pero el área, ¿quién sería? En este rectangulito, ¿su área quién es? ¿Sí o no que sería el segmento AB, este segmento AB, por esta pequeña altura que vale 12,25?
Y el área me dicen que vale 6. Esta área de acá me dicen que vale 6. Entonces, ¿cuánto vale el segmento AB? Eso quiere decir que el segmento AB vale 4,8. Usted puede verificar eso. Acá sería así, por si acaso, en un caso sería 6 es igual a AB, 1,25, eso es 125 sobre 100, y acá quedaría 6 es igual a B, y acá 25 a 3, 25 a 4, 24 entre 3, claro, acá es, no, 25 acá es 5, 24 entre 5, 4,8. ¿Ya? Es por eso que sale 4,8. ¿Ya? Ahora, en la figurita. En la figurita yo tengo lo siguiente. Yo conozco esta longitud, AB. Este AB se conoce, vale 4,8. Ahora, si este ladito vale 4,8, eso quiere decir que el segmento DC también vale 4,8. ¿Está bien? Ahora, yo tengo acá un ángulo teta. Este ángulo que he dado muchas vueltas acá y llegué hasta aquí. Voy a construir este angulito de acá. Un triángulo rectángulo aquí. Y este sería 1,4. ¿Por qué? Porque si él vale 3,5, desde acá hasta acá 3,75, y este es 2,35, este es 1,4. ¿Ya? La diferencia nada más. Entonces quedaría así. Acá tengo un ángulo alfa y tendría este triángulo rectángulo que está acá. Aquí. Se puede observar en la figurita en este triangulito se observa lo siguiente. La tangente de alfa es 7 sobre 24. 14 sobre 4,8, por si acaso acá. Tangente de alfa es, en la figurita, 1,4 sobre 4,8. Mitad y mitad sería 7 sobre 24. Es por eso que la tangente del ángulo alfa es este tipo, ¿ya? Solamente divide sus valores. Ahora, entonces, seno de alfa, si la tangente de alfa es 7 sobre 24, seno de alfa es 7 sobre 25, usando el triángulo, ¿no? 7, 24 y 25. Ahora, este teta es 8pi más alfa. ¿Por qué es 8pi? Si usted ve la figurita, aquí le di una vuelta, acá le estoy dando 2 vueltas, aquí le estoy dando 3 vueltas, hasta aquí le he dado 4 vueltas, más el ángulo de alfa. Observe usted la figura, acá lo voy a colocar, de la figura, ese ángulo teta es igual a decir 4 vueltas más este angulito alfa que acabo de colocar ahí. Eso se observa en la figurita. He dado 4 vueltas hasta acá más el ángulo de alfa. Entonces, de aquí, yo voy a tener lo siguiente. Entonces, seno de teta es igual a seno de alfa. ¿Por qué es ese tipo? Ya. Seno de teta. Ese es igual a decir seno de qué ángulo? 8pi más alfa. 8pi, número de vueltas, lo voy a eliminar, entonces me quedaría así. Es igual a seno de alfa. Es por eso que sale seno de teta igual a seno de alfa. ¿Ya? Voy a borrar esta parte y digo lo siguiente. Ya conseguí el seno de teta. ¿Por qué? Porque el seno de teta es igual al seno de alfa, que sería 7 sobre 25. En asterisco, 12,5. Seno de teta, ¿quién es? 7 sobre 25. Entonces, la capacidad del almacenamiento sería 3,5 metros cúbicos. Simplifica 25 a 1,
25ava, 0,5. 0,5 por 7, eso es 3,5. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Preguntas. Pueden tomar una foto, una captura de pantalla de esta parte. Todo está bien. Si alguien tiene alguna duda, puede hacerlo, ¿ya? Pregunten sin miedo. Muy bien. Sí, sí. Alfred, estos son ángulos coterminales. Si usted se percata, la reducción del ángulo de mayor a una vuelta se refiere a coterminales. ¿Y son coterminales? Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta número 9. En la figura me dice, se muestra la vista frontal de un puente en reparación M o N. Acá está el puente, bueno, que se ha caído en ese momento, y acá está la reparación del puente. Soportado con un soporte metálico fijado con dos cables tensos, ¿ya? Estos son cables tensos. Si el costo de la reparación está dada por esta expresión, hay el costo de la reparación del puente. Mire. En la figurita, en esta figurita, como los cables son tensos, eso quiere decir que son rectilíneos, entonces acá aparece una figurita. En esta figurita que está acá, en esta figurita es un cuadrilátero con... Esta figurita es un cuadrilátero. En ese cuadrilátero que está ahí, ¿qué se cumple? ¿Qué relación cumplen estos angulitos que están acá en la figurita que está aquí? Que A más B más C suman 135. Excelente. Con esta relación voy a ser capaz de reducir este tipo, ¿ya? A ver, mire. Sea D el costo del puente. Es decir, que D es toda esta expresión que está acá. A más B más C, 135. Entonces yo digo, ¿este tipo cuánto vale? Este tipo vale 135. A más B más C. Dato del problema, este tipo es 135. Segundo, este tipo de acá también vale 135. Este tipo de acá también vale 135. Ahora, este tipo de acá, A más B más C, mire, primer punto, este tipo de acá, este 2A más 3B más 2C, se puede escribir de esta manera. Este tipo lo puedo escribir así. 2 veces A más B más C más el valor de B. ¿Está bien? Lo puedo escribir así. Pero este tipo es 135, ¿no? O sea que este angulito de acá, ¿cómo lo puedo ver? A este tipo de acá. Este tipo de acá, 2 más 3B más 12, eso es 2 por 135 más B, y ese es igual a decir 270 más el ángulo de B. Ahora, por otro lado, este angulito A más B más C, A más C más 45, lo voy a escribir como ¿quién? A más B, esto es igual a decir A más B más C más 45 menos el valor de B.
Note usted que yo estoy sumando B y le estoy restando B aquí. ¿Está bien? Este tipo, ¿quién es? Él es 135. 135 más 45 sería 180. Eso quiere decir que este tipo de acá se puede escribir de esta manera. Esto es 180 menos el valor de B. ¿Está bien? Todos conformes de que sale así, ¿no? Los angulitos que están acá. Este de acá es equivalente a decir 270 más B. Este es equivalente a decir 180 menos B. Él es 135 y él es 135 más 15. Eso quiere decir que el valor de D se escribe así. 73 secante de 270 más B por seno de 180 menos B más tangente de 135 sobre 2 cosecante de 150. Ahora, observe usted lo siguiente. ¿Qué cuadrante está 270 más B? Este de acá. ¿En qué cuadrante está este tipo de acá? Él se encuentra 270 más B, cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿cómo es la secante? Positivo. Siguiente, 180 menos B. 180 menos B. ¿Él en qué cuadrante está? 180 menos B se encuentra en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante positivo. Listo. Tangente de 135. Vamos a ver qué dice usted. Segundo. Muy bien. Tangente de 135. Tangente de 135. Este tipo es equivalente a decir menos tangente de 45. Este tipo es menos tangente de 45. Reducción al primer cuadrante. Ahora, cosecante de 150. Eso se hizo en los ejemplos. Se hizo de este tipo. La cosecante de 150, ¿cuánto era igual? Ese tipo era igual a 2. Listo. Entonces digo acá. Reemplazo. Más cosecante esto. Como es 270, en lugar de la razón, la corrazón. La corrazón de la secante, cosecante. ¿De qué ángulo? De B. 180, seno, se mantiene la misma razón, de B. Tangente de 45 es 1. 1 por menos 1, menos 1. Por este más, menos 1. Cosecante de 150 vale 2. 2 y 2. Pregunta. ¿Cuánto vale cosecante por seno de B? Este tipo, ¿cuánto valdría? Propiedad recíproca. Cosecante por seno de B, eso vale 1. 7 por 3 por 1, 72. 72 menos 1, no, 73. Menos 1 sería 72. Acá sería igual. A ver, acá, este de acá sería igual a decir lo siguiente. 73 menos 1, 72. 72 por 2 sería 4. 72 sobre 4, 18. Por lo tanto, el costo de reparación, esto es miles. Estos miles se pueden convertir a 1000. 18 por 1000 sería 18.000 soles. Ese es el costo del puente, la reparación del puente. La respuesta es la letra A. Por si acaso, la tangente de 135, usted lo puede escribir de esta manera, ¿no? Tangente de 135, ese es igual a decir tangente de 180, que sería menos 45, ¿no? Lo puede escribir así. Él se encuentra en el segundo cuadrante, él es negativo, y este sería menos tangente de 45. Sin caso de que alguien dude o pregunte. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien desea preguntar? Pueden tomar una captura de pantalla
Y pasemos al último problema. Ya. Problema número 10. Dice lo siguiente. Ya. Tengo 7 minutos para acabar. Problema número 10 dice, en la figura se muestra el diseño de un parapente que por motivo de seguridad y comodidad para el parapentista se coloca un soporte metálico triangular ABC. Este es el soporte triangular A, B y C. Si el área de ese triángulo es 2,24 metros cuadrados, sabiendo de que seno de teta es mayor o igual que menos 7 sobre 25, con el ángulo teta entre 3 pi medios y 2 pi, me dicen halle el mínimo perímetro del soporte. Mire, aquí está la figurita. Me piden hallar el mínimo perímetro. Para poder hallar, si este ángulo vale teta, que está acá, este ángulo vale teta, este ángulo que acabo de construir, que está dentro, en el triángulo, es 360 menos teta. ¿Está bien? Ahora, del triángulo, yo conozco este ladito, le voy a llamar A. No conozco este ladito, le voy a llamar B. Entonces, yo quiero el perímetro mínimo. En la figurita, el perímetro, ¿a qué es igual? En la figurita, dicho perímetro es igual a lo siguiente. En la figurita, el perímetro es igual a más B, A más B, más este ladito de acá, 2,2. Ese es el perímetro. Entonces, yo quiero hallar el mínimo perímetro. Necesito una desigualdad. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que yo puedo observar en la figurita? Me dan como dato lo siguiente. El área de dicho triángulo, el área de este triangulito que está acá, el área de este triangulito, me dicen que vale 2,24. ¿Cómo uso yo el área para esta figurita que está acá? Para esta figurita que está acá. Para este triangulito que está acá. ¿Cómo uso esa área? Yo tengo los laditos A, el ladito B y el ángulo que lo forma. Ah, ya. Entonces digo así, de la figura se tiene lo siguiente. El área del triángulo que está sombreado es igual a decir, el producto A por B por el seno de este ángulo, que sería 360 menos teta sobre 2. Ese es el área. Aplico reducción al primer cuadrante. 360 menos teta, este tipo de acá, se encuentra en el cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, seno ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? El seno es negativo. ¿Bien? Ahora, yo digo lo siguiente. Ah, ya estaba escrito así. Uy, uy, uy. A ver. Él se encuentra en el cuarto cuadrante y el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces, esta área vale 2,24. Entonces, 2,24, acá lo voy a colocar. A ver. Aquí coloco esta área de acá. Por dato del problema es 2,24. Si él es 2,24, este 2 pasa a multiplicar. 2, por 2,24, eso es 4,48. ¿Y eso a qué es igual? Ese es igual, aplicando la reducción, A por B, signo negativo menos, como es 360, la misma razón, y el ángulo de teta. Esto es el valor que yo tengo. Ahora, le estoy colocando un asterisco. Hipótesis, el seno de teta, ¿cómo está? El seno de teta es mayor o igual que menos 7 sobre 25. Si le multiplico por el signo negativo, me quedaría así, que el menos seno de teta es menor que 7 sobre 25.
Ahora, me voy en asterisco. Si a esta desigualdad yo le multiplico por A por B en ambos lados, me quedaría así. Multiplicando A por B, me quedaría esta expresión. Pero ¿cuánto vale este tipo? Ya sabemos que por hipótesis, por asterisco en cierta manera, este tipo de acá, ¿cuánto valdría? Ese tipo es 4,48. ¿Ya? Simplificando, se obtiene lo siguiente. Operando ahí, se obtiene de que AB es mayor o igual que 16. ¿Está bien? Hasta ahí tenemos lo que yo quiero. Yo lo único que sé es que este producto de acá es mayor o igual que 16. Acá usted puede realizar las operaciones y se va a percatar de eso. Le saca séptima y le saca séptima y va a encontrar. Muy bien. Luego, ¿qué se debe hacer acá ahora? Me pide, tenemos que el perímetro del triángulo es A más B más 2,2. Pregunta. Voy a escribir acá, ¿ya? Acá. Los laditos AB son números positivos. Ah, ya. Eso ya lo hicimos hasta el hartazgo, la clase anterior. Profesor, disculpe, cambio de hora. A más B, estos son positivos, entonces yo cumplo lo siguiente. A más B siempre es mayor o igual que 2 raíz de A por B. Eso es lo que voy a aplicar acá. ¿Ya? Aplico aquí. Ahí está. Esta suma es menor o igual que este tipo de acá por la desigualdad de aquí. Pero este AB, le sacas raíz cuadrada acá, es menor o igual a este tipo. Y este tipo de acá quedaría igual a este de acá. Entonces, el perímetro es mayor o igual que 10,2. Por lo tanto, el menor perímetro sería 10,2. Así, la respuesta sería la letra C. Muy bien, pueden tomar una captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer.